Era 1919 y en Alemania, tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, todo era incertidumbre. ¿Qué iba a suceder con el país que perdió la guerra? Pues esa pregunta se comenzó a responder a partir de 1920, cuando los aliados, ganadores de la guerra, negociarían parte del futuro de Alemania sin tener prácticamente en cuenta la opinión de este país. Dentro de los castigos se establecerían altas multas económicas por haber iniciado combates, por las pérdidas sufridas por los aliados, reparaciones, entre otros, lo cual resultaría en montos inimaginables y fuera de la realidad. El monto de esas reparaciones era totalmente fuera de la realidad, era prácticamente impagable. Esto marcaría el inicio de la inestabilidad que viviría la República de Weimar a partir de ese momento, que, a pesar de ser declarado un país democrático, no podría soportar tal reto. En un principio hubo un despertar cultural, teatro, ópera, bailes clásicos y sobre todo el cabaret, un espectáculo de alto contenido político que no solamente cautivó a Berlín, sino a toda Europa. Pero poco a poco los cambios traídos por la guerra pondrían a tambalear la democracia del país. Las altas compensaciones impuestas al país europeo, más los daños materiales de la Primera Guerra Mundial, más un periodo de inflación que viviría Europa en los años 20, llevaría a Alemania a una hiperinflación que afectaría directamente a sus habitantes. Quizás la parte más humillante del tratado para la derrota de Alemania era el artículo 231, comúnmente conocido como cláusula de culpabilidad de la guerra, que obligaba a Alemania a aceptar la responsabilidad absoluta del inicio de la Primera Guerra Mundial. Como tal, Alemania era responsable de todos los daños materiales. La situación económica que comenzó a vivir la República de Weimar, una vez finalizada, más lo ya mencionado anteriormente sobre las injustas medidas tomadas en el Tratado de Versalles, llevaría al descontento popular. El orgullo alemán se veía golpeado por todos lados, y esto sería aprovechado por la extrema derecha y la izquierda para intentar llegar al poder y acabar con la democracia de su país. No sería otro más que el extremismo político el que le sacaría frutos a la situación de Alemania. La agitación social y económica que siguió a la Primera Guerra Mundial desestabilizó fuertemente la incipiente democracia y dio lugar al surgimiento de muchos partidos de extrema derecha en la Alemania de Weimar. Y aquí se comenzaría a escribir el nombre de Adolf Hitler en la historia alemana y pronto en la mundial, quien con el poder de sus palabras aprovecharía los problemas de su pueblo para convencer cada vez más a las personas de sus ideales. En el verano de 1921, Hitler era el líder del recién creado Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Los fundadores del partido estaban preocupados por la prepotencia dictatorial del recién llegado y por su imparable ascenso. Era evidente que su discurso simple, crudo y visceral llegaba bien a las masas hastiadas de sus políticos. Además de los problemas que vivían los habitantes de Alemania, mencionados anteriormente, se vieron otras afectaciones, como la depreciación de la moneda, el aumento del desempleo y de la inseguridad, y el hambre. Le abrirían aún más el camino al extremismo del grupo político de Hitler e irían poco a poco acabando con la democracia de la República.
Esta situación de inseguridad para la mayoría del pueblo, la aparición de largas filas de gentes ante las cocinas populares, simplemente porque tenían hambre, escenificó el escenario ideal para la aparición de un grupo político conocido como los nacionalsocialistas. Dentro de las tácticas del extremismo del Partido Nacional Socialista estaban atacar y suspender reuniones de otros partidos alemanes por el terror. Simplemente llegaban con un gran número de simpatizantes y acababan con la reunión a base de golpes. Esto provocó que cada vez fueran más los que le temían a Hitler dentro del mundo político y que tuvieran que tomarlo en cuenta para no tenerlo como enemigo en un futuro. Esto sería provecho por para ir obteniendo más y más poder hasta llegar a ser canciller del país alemán.